Vamos a continuar rápidamente con el ingeniero Víctor Abel Tolentino Iparraguirre. Él es ingeniero geólogo, magíster en geología con mención en geotecnia, doctor en ingeniería civil, especialista en geotecnia con experiencia en investigaciones geotécnicas, tratamientos de macizos rocosos de excavación y sostenimiento de túneles, taludes rocosos y de suelos. Actualmente es especialista en geología y geotecnia en la Unidad Gerencial de Estudios de Provías Nacional. Él va a tocar el tema importancia de los túneles en el Perú. Adelante, ingeniero Tolentino. Buenas tardes. Agradecer al comité organizador que se realiza este primer Congreso Nacional. Creo que va a ser el inicio de otros Congresos Nacionales de Carreteras para poder mostrar todo lo que se está haciendo en las carreteras a nivel nacional, tanto en las zonas rurales como zonas departamentales y las zonas urbanas, ¿no? Como el caso que acaba de hablar el ingeniero del uso de los TBM, que pronto el otro año se empezará a usar el TBM que tiene el Perú, 2 EPB, que se van a comenzar a trabajar ya a partir de febrero, que es el otro año. Tenemos 2 EPB ya adquiridos, ¿no? Que están en Santa Anita, que están desarmados, que todavía no están trabajando, ¿no? El problema de las carreteras, siempre hemos tenido una posibilidad de hacer túneles, y de acuerdo a lo que han pasado las autoridades por los ministerios, especialmente de transportes, recién se ha tomado conciencia a partir del 2010, cuando hicimos el estudio de Yanango, para hacerlo, el túnel de Yanango, como alternativa de pasar por debajo de la quebrada de Yanango. El Perú, estamos a 4.800, 5.000 metros, hacer carreteras donde tenemos problemas de geodinámica externa, hacer reconstrucciones faraónicas, pudiendo haber hecho otra obra más ingenieril, aplicar una excavación de un túnel bajo las condiciones de perforación y voladura. Perú es un país más antiguo de Sudamérica en excavación de túneles. ¿Por qué demoramos tanto en hacer túneles? ¿Por qué estamos haciendo carreteras y el problema de geodinámica externa siempre nos ataca? Vías completas erosionadas. Aquí un error, el desagüe de esta cuneta, 400 metros la alcantarilla. En la selva es peligrosísimo. Pues los desagües son cada 150 metros una alcantarilla, ¿no? Derrumbes, paralizados. Hacer 2 puentes pudiendo hacer un túnel. O sea, toda esa problemática se ha ido evaluando de muchos años. Hacer medios túneles, como el caso de Chachapoyas, tendríamos que tener la tecnología que hay. El Perú tiene muy buenos maestros perforistas, muy buenos ingenieros de minas que pueden hacer este tipo de trabajo. Un tipo de trabajo que usualmente en el Perú se ha considerado, porque este es un tipo de roca kárstica. Usualmente se ha usado los medios túneles en zonas kársticas, pero querer hacerlo no es una cosa de volar el cerro. Esto es en Cusco, en Santa Teresa. Hemos peleado contra la geodinámica externa y ahí está el túnel. Boquerón del Padre Abad. Y la geodinámica externa está acá abajo. La carretera venía por el costado, más antes, ¿no? El Perú. Tenemos que hacer túneles en el Perú. Lo bueno es que ya hay conciencia en el ministerio de hacer túneles, tener una geología, una costa, una sierra, una selva, hacer túneles viales que nos permita ubicar, nos permita determinar la ruta. Tenemos los planos geológicos, geomorfológicos, geodinámicos, tenemos la información de muchos años, tenemos información hasta de las minas, tenemos información de los pocos túneles que tenemos, y no son túneles viales
hechos con estudio, son túneles viales hechos de una manera empírica, por necesidad. La mayor cantidad de túneles que tenemos actualmente son empíricos, por necesidad. El túnel que hizo el Ministerio de Transportes con estudio fue el único túnel que se ha hecho en Yanango. Los demás fueron una concesión. O sea, no tenemos todavía túneles con grandes estudios. Tenemos una problemática en los túneles que son la mayoría en zonas rurales. En Europa los túneles casi son en zona urbana. En Perú son en zonas rurales. En zonas rurales donde usted va a poner un ventilador, un bulbo electrógeno y se lo van a llevar. Va a poner un extintor y se lo van a llevar. Nadie cuida. Por eso el plan de contingencia que ya está evaluado va a ser hacer un túnel y haber una concesionaria que se encargue de hacer el mantenimiento. Hacer el control y cuidado de las luces. O sea, hacer el control de los extintores, del sistema de seguridad. Entonces, eso es lo que viene para zonas rurales. Haber conectado las minas. Tenemos convenios con las minas para poder hacer túneles. Entonces, ¿qué nos falta? Hay evaluaciones, cuántos vehículos se va actualizando, pasan de un lugar a otro, cuánto está avanzando los departamentos, cuántos crecimientos tienen los departamentos, justifica ya. Cuánto nos gasta en la red vial en hacer mantenimiento de obras en superficie. Debemos seguir haciendo mantenimiento de obras en superficie donde un túnel no hay que hacer mantenimiento. Estás metido entre la roca. Lo que hay que tener cuidado es hacer un buen túnel. ¿Tenemos la personal adecuada en el Perú? Sí tenemos el personal adecuado. Estos son nuestros túneles actuales, viales que algunos ya los hemos cortado pequeños, usando las discontinuidades, y muchos de estos se han excavado con pólvora negra, muchos se han excavado a combi cincel, pequeños túneles. Esa es nuestra red vial. Miren las discontinuidades, cómo se aprovecha y se hace el túnel. Este túnel ya lo tumbamos ya. Otro problema de los túneles, y es un grave problema, es que los túneles que se han venido haciendo no tienen portales de entrada ni de salida. Las normas internacionales nos obligaban a hacer portales y salidas. Como le digo, los túneles que se han hecho en el Perú no tuvieron un estudio, se hicieron por necesidad, se hicieron porque tenían que hacerse, porque por ahí tenía que pasar el carro, pero ya hay túneles por error, obras por error. Hacer un túnel Yanango fue hacer un puente Yanango atirantado, el primer puente atirantado de Sudamérica, donde sabíamos que iba a venir todo el agua acá. Todo el material se iba a depositar, una quebrada que tenía el año 88 35 metros de profundidad y que se sabía que se iba a depositar porque el río Tarma ya no iba a recoger el material. Se hizo el túnel Yanango hidroeléctrico y ya no iba a recoger este material, pero se hizo un puente y se cayó el puente. Y ahora hay un túnel. O sea, esas decisiones versus lo que se invirtió, versus el tiempo, versus la problemática social de ver que las personas estén paralizadas, ver una obra de ingeniería que no duró ni 5 años, eso se debe anular. Por eso es la idea, definamos bien, muy aparte de los costos de inversión, el costo de oportunidad de hacer un túnel es más alto que hacer un costo de una carretera. Lo bueno que ya no se está hablando de costos bases. Un kilómetro debe costar 1 millón. No. Depende del lugar donde estemos. No estamos en Europa. No estamos en Francia. No estamos en Alemania, que es parte del Perú, ni un pedacito del Perú nada más. Estamos en Perú, donde tenemos costas y reservas. La extensión de nosotros es 4, 5 o 10 veces más grande que otro país de Europa. Entonces, debemos tomar conciencia. ¿Por qué no hicimos los metros si la problemática está evaluada de hace años? ¿Cómo crecía Lima? ¿Debimos haber planteado el metro? Sí, se planteó el metro en el año 73. ¿Por qué no se avanzó
ese proyecto. ¿Justificamos diciendo que fue el gobierno militar que entró en el 68? No. La ingeniería debió haber avanzado. Debió haber hecho un metro con el proyecto que se aprobó en el 73 y que se hizo el metro en Chile, se hizo el metro en Argentina. En Perú fue el único lugar que no se hizo metro. ¿Tenemos el estudio? Sí. Cumpliendo una norma internacional, sabemos que hay que hacer una obra subterránea, sabemos que hay que hacer una geometría, sabemos cómo hacer el trazado. Hay una normativa, un estudio que sí lo sabemos. Los riesgos de asumir también lo sabemos. Los riesgos de asumir son carísimos. La inversión de personal, el alto riesgo que hay de personal, en un mal disparo, usar personal que no tenga la experiencia adecuada para hacer un túnel es alto riesgo. Un derrumbe, un encampane es de alto riesgo. No va a morir una persona, va a morir todo un equipo de personal. Son 10, 15 a 20 personas de un disparo. Hay que asumir ese riesgo. Sabemos cuáles son las características que debe tener un túnel. No podemos hacer un túnel de más del 5% de pendiente. No justificaría. No justificaría. Tenemos que ver todos los promedios de las carreteras en el Perú de hacer. Evaluamos, sí, ¿dónde vamos a hacer? Sabíamos que había un túnel hidráulico. El túnel lo pusimos aquí. El túnel hidráulico está a más de 350 metros alejado del túnel vial, solamente por el riesgo del impacto del disparo nada más. Hemos hecho estudios, sí, hay un modelo de estudios para todo este túnel vial. Se hizo las perforaciones como debe hacerse, subhorizontales, los perfiles geológicos, geotécnicos, y lo importante dentro de un túnel vial que debe quedarse en claro siempre es hacer los portales. Portal de entrada y portal de salida. Ningún túnel actual no debe eliminar el portal de entrada y salida. Para que vean el ejemplo, cómo funciona un portal de entrada y salida, vamos a ver lo que ocurrió en Yanango. Que muchas personas, muchos profesionales, tanto del colegio ingeniero y muchos profesionales de las universidades, están diciendo el túnel Yanango se cayó. De repente por allá dicen, no, se desplomó. No, el túnel Yanango no se cayó, ni se desplomó. El túnel Yanango está ahí, completo. Lo que se derrumbó fue arriba. Esta parte del portal de entrada funcionó. Se hizo un portal de entrada y funcionó. Esa es la fase de construcción. Aquí se emplazó pernos de anclaje de 12 metros, se estabilizó todo lo que nos da la probabilidad de estudio y la obra cerca al eje de la vía. Nosotros no podemos meternos a 500, 800 metros si no hubiésemos solucionado el problema de Chosica hace años. Hay que caminar quebradas de 8 a 10 kilómetros y hubiésemos solucionado el problema de Chosica. Esa es la obra en sí. En base a un estudio, así quedó la obra, así quedó el portal de entrada. Para que lo vean, un portal de entrada. El 22 de enero de este año hubo un derrumbe por encima, a 150, 200 metros de arriba, y cayó encima del portal de entrada. Aquí, el túnel ni lo tocó. Era una implementación primaria, tenía su ventilación, tiene su sistema de iluminado. Ahí está el túnel. Tiene su refugio, como debe ser, a carros malogrados. Es el primer túnel iluminado en el Perú. Y ese túnel más, pueden decir muchos ingenieros, el más barato del Perú. No es el más barato del Perú, es un costo real. 100 millones de soles ha costado esto, no 420 millones de soles como ha costado otros túneles. 100 millones de soles. La reparación nos cuesta 3 millones de soles, pero no del túnel. Bien, ese es el túnel de Yanango, no le pasó nada.
tranquilo el túnel de Yanango, la rugosidad, dentro del rango de rugosidad de un túnel bien hecho. No rugosidad de 45%, no túneles de 1200 que no tienen ni luz, que cae cantidad de agua y no rugosidad malísima, que costaron más de 400 millones. Portal de salida cuidando la calle de rocas. Cae una roca, el vehículo y la persona está asegurado. Ya cayó el derrumbe encima y pasó personas tranquilo, se derrumbó, mire desde dónde, tapó el portal de entrada, hasta acá termina el falso túnel, este es roca ya, y eso es lo que pasó adentro. No se cayó ni se desplomó, se derrumbó después de 5 días, soportó toda la carga. Mire los hastiales cómo soporta el empuje, los hastiales están soportando toda la carga del material que ha caído. ¿Durante cuántos días? 5 días. Los hastiales vaciados de concreto, aguantando todo el peso, para eso funcionan los portales de entrada y salida, ¿no? Para eso funciona, está soportando la carga, ya no aguantó, derrumbó. Toda la carga se metió a un tramo. Por eso la importancia de hacer un portal es lo mínimo que se debe hacer por seguridad. Derrumbado todo el portal de entrada y salida, esperar que pase la lluvia. ¿Qué plan de contingencia había que hacer? Reconstruir todo mediante cerchas, cimbras metálicas, colocación de cimbras, planchas acanaladas y comenzar a reconstruir. Ya, ahí está el túnel de nuevo, el falso túnel. Ahí está el falso túnel de nuevo otra vez. Ya se está tapando, este mes se acaba, se entrega. 3 millones más, o sea, nos ha costado 103 millones con un accidente y todo. Ningún muerto, ningún personal herido, ni vehículos malogrados, nada. Eso es lo que se derrumbó por aplastamiento. Ya está tapado, falta ponerle sus plásticos, su geotextil y taparlo nada más. Y ponerle su relleno encima para amortiguar un poco el golpe. Lo que se ha colocado son cerchas de H, digan 6, ¿no? De mayor soporte. Así pensamos ya que se quede, se pinte, y así de repente va a quedar, ¿no? Esa es en realidad la verdadera importancia de hacer un túnel, muy aparte de que tenemos la capacidad, el conocimiento de hacer el estudio. En el Perú sabemos cómo hacer un estudio de un túnel. La gente del Perú está capacitada para hacer eso. Tenemos cantidad de máquinas diamantinas que podemos perforar, encontrar agua en el túnel como se encontró en este túnel. Por eso hacíamos pruebas tipo Luyón. O sea, mucha gente se preocupó por qué hacer pruebas tipo Luyón en un túnel vial si eso se hace en una presa, para cimentar la presa. No, la prueba tipo Luyón es ¿para qué? Para que no me cobres un adicional durante la ejecución del túnel, porque de repente hay que consolidar el túnel, de repente hay que impermeabilizar el túnel, y si me vas a pedir hacer una prueba tipo Luyón, porque debes tener el K estimado. No, ya tienes el K estimado. Este túnel se consideró el K estimado. Se hizo los ensayos geotécnicos, se encontró el agua en un intrusivo, el Batorito de San Rafael. Es un intrusivo en Taragua, no había agua. Las pruebas tipo Luyón consideradas en el estudio y la sección. Queremos cambiar ya un sistema de calificación de los túneles mediante un sistema empírico geomecánico
de un RMR, un Q de Barton, un GCI, es empírico. Todavía no lo hemos conseguido, pero esa es nuestra meta de este año. Y cambiarlo. Si tenemos una diamantina, hagamos un esfuerzo in situ. Tenemos los equipos aquí en el Perú de hace más de 15 años. Hagamos un esfuerzo in situ y obtenemos los 3 ejes de esfuerzo en cada 50 metros, 100, 150 metros. Al tener los ejes de esfuerzo, esto se anula. Ya no hay adicional por cambio de tipo de roca. El diseño sale adecuado. Un adicional aquí por cambio de la roca, 2 millones de soles. El esfuerzo in situ nos hubiese costado como 400.000 soles. O sea, es rentable encontrar perforaciones para definir esto debajo de la quebrada de Yanango. Nuestro alto riesgo era que entraba el agua acá. No entró el agua, la perforación y el laborero se hizo bien, controlado, y se permeabilizó, se puso los drenes como debían ponerse, ¿no? Podemos poner en un túnel ventilación mecánica, evitamos en muchos casos. La corriente eléctrica en las provincias es un poco difícil. Hay que pedir permiso a las centrales hidroeléctricas que están concesionadas. Y si no, tendremos que poner un grupo electrógeno, que nos va a durar 20 años. ¿Quién va a hacer el mantenimiento del grupo electrógeno? La decisión que se lleve en el grupo electrógeno. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros recomendamos a un circular, un doble círculo. Un túnel en suelo podría ser este modelo. De tipo herradura, que es el convencional. Ver la sección, discutir el gálibo, que ahora está en 5.50, especialmente por los túneles. Y ver el sistema de seguridad, ¿no? En otros lugares hemos puesto estaciones de bombeo, de control, porque hay una concesionaria que se hace cargo de eso, ¿no? En otros países se ha hecho así, ¿no? Aquí en Perú todavía no hacemos esto, ¿no? Cuando hagamos el túnel Ricardo Palma va a tener estos 2 sistemas de ventilación electrónico. Ricardo Palma está en la ciudad, está en Chosica. Ventilación natural, lo adecuado. Ahorramos dinero. Es un cálculo de movimiento de aire que lo evalúa un ingeniero de minas. Eso se hace en las minas. O sea, es otro especialista que entra en el diseño de túnel. Este túnel se obtuvo una ventilación natural. El sistema contra incendio, hay un ingeniero electromecánico que se debe encargar de definir dónde van a ir las tomas de agua, cómo van a funcionar apenas se prende el fuego, el humo, y automáticamente funcionan los aspersores. Tener un sistema de reposo, de descanso, una plazoleta, tener el control de dónde está el agua. Ya definamos cómo lo excavamos, es algo sencillo, ¿no? En realidad, pues hacer con un TBM justifica 5 kilómetros de túnel hacia arriba, ¿no? Hacer perforación y voladura lo justifica cualquier túnel, 200 metros, 300 metros. TBM hemos traído al Perú varias veces. El primer TBM que vino al Perú el año 78 para hacer el túnel de Carhuaquero, 17 kilómetros. De ahí se han venido varios, pero mayormente para hacer túneles hidráulicos. Yuncán, Chimay, túneles hidráulicos, pero no túneles viales, ¿no? El método usual que nos adecua a un túnel vial es perforar, volar, limpiar. ¿Bajo qué esquema? Sabemos que tenemos que evaluar los tiempos. Durante el estudio, durante el esquema de la evaluación del estudio, sabemos que el sostenimiento es el que más consume en tiempos. Perforación y voladura ya se minimizó con las máquinas. Imagínate, hay una Axel AT11 acá al Perú, ya ha venido ya, el 2001. Una máquina con 3 brazos computarizados, que es rapidísima. O sea, sí tenemos equipo para adquirir.
evaluar cuánto vamos a gastar en tiempo para poder estimar los costos. Si aplicamos el método NAM, como se está aplicando ahora en la línea 2, los primeros 4, el sector 1A y los 4.5 kilómetros, es bueno, es lento, pero es bueno, dependiendo que esté excavando. Acá estamos excavando suelo, en Lima excavamos suelo. Un suelo con una cohesión muy buena, que no se decía, la cohesión de Lima, la grava es no cohesiva, no, la grava de Lima es cohesiva. Hemos hecho calicata a 50 metros y no se ha derrumbado la calicata. Es una buena suelo. Por eso es que el túnel de la línea 2 está a 30 metros. A excepción de la línea 3 que va a pasar por San Felipe, por Comas, a 9 metros. Bajo una sección de excavación de 9.50, de 9.30 puede ocurrir un encampane, lo que vamos a inyectarlo. O sea, se va a inyectar para poder evitar ese encampane, porque tampoco no se va a traer un TBM para perforar roca 50, 100 metros, ¿no? Entonces, el mismo TBM y lo otro se va a hacer evitar un encampane, inyéctalo, ¿no? Por la sección. Tenemos que perforar en 2 tiempos, sí. Lo que en España le dicen calota destroza, ¿no? Antes nosotros decíamos 1 tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos, en 4 momentos hay que perforarlo. Esto es una terminología española, calota destroza. Perforar la parte de arriba y perforar la parte de abajo. El esquema es fácil, sencillo. Se ha hecho en el túnel Santa Rosa, pero igual se cayó. Hay un ajuste de excavar túneles. Podemos hacer anclajes, pernos de anclajes en roca. En Lima no. En Lima no. Pero así nos entregaron el estudio. El consultor que hizo el estudio nos entregó el estudio y nos dijo, uno de sus primeros informes, el túnel de Metro de Lima con pernos de anclaje computalizados. Pernos de anclaje en Lima. O sea, no, el consultor no sabía que en Lima era suelo. Habiendo tantos peruanos ahí. Tenemos la copia del informe. Se le dijo, ¿cómo vas a poner pernos de anclaje en Lima? Y se corrigió el estudio, ¿no? Poner esta pantalla, sí. En muchos casos los portales de entrada en roca, antes de llegar al portal de entrada hay que asegurar esto. Depende de la campana, y si mi campana es tanto igual como la sección del túnel, hay que poner pantallas para asegurar, ¿no? No se vaya a sentar. Tenemos que poner un plástico, un geotextil para el agua, así como se ha puesto en muchos lugares. Se está poniendo en el Metro de Lima también, por seguridad. Que hagamos un sistema de monitoreo NAM, sí, que es la parte complementaria, la parte que determina el método NAM es hacer mediciones, ya sea con celda de carga, celda de presión, al final dejar un extensómetro. Ese es el método NAM. Si no se hace una medición geotécnica, no es un método NAM. Tenemos que dejar un extensómetro, sí. En la línea 2 va a tener que dejar un extensómetro. De corto alcance, aquí pusimos de 12 metros, pero sí. Llevar un control con celda de carga y celda de presión, adecuado, sí. Pernos de convergencia, que es lo normal en cualquier túnel, se usa pernos de convergencia, que es lo más barato. Esta es la importancia del túnel. Portal. Pero hoy tenemos 4 túneles en el Perú que no tienen portales. Hechos en los últimos años. El método, el proceso constructivo, lo sabemos. Está el Perú en capacidad de estimar, de calcular. Los software ya se viene preparando desde la universidad, muchos ingenieros, inclusive la colocación de los pernos en cualquier túnel en roca. No vas a poner pernos porque la computadora te dice cada 2 metros, 3 metros, no. Ya se les ha enseñado a calcular en la computadora que apenas pongas 4 pernos, corrige la cohesión y la ángulo de fricción de la roca.
Si no corriges, la computadora te va a poner 50 pernos. Si tú estás metiendo refuerzo a la roca, tienes que corregir esa propiedad, cambia las propiedades en el software. Craso error de los que saben usar software. Por eso es que en unos diseños de túneles le sale cantidad de pernos, cada 2 metros, cada 3 metros. El bulbo de esfuerzo de un perno de 3 metros genera 1,50 m de diámetro de bulbo de esfuerzo, como cualquier bucinete en un edificio. Entonces, ¿cómo vas a poner un perno al costadito de 1 metro? No, porque la clasificación geomecánica me dice que mientras la roca esté más mala, yo tengo que poner pernos más cerquita a 1 metro. No. Por eso es que debemos desestimar la clasificación geomecánica, debemos anular la clasificación geomecánica mediante un ensayo por esfuerzos in situ. Que pongamos un tipo de sostenimiento que va a depender del estudio, va a depender el tipo de perno. ¿Cómo vamos a excavar los portales? El estudio lo tiene que decir. Eso es lo más importante. Pongamos malla de repente en los portales, pongamos malla. Tenemos los equipos y empresas que pueden colocar eso. No tenemos que pedir apoyo al extranjero para que se haga esto. Esto lo podemos hacer en el Perú. Se ha hecho en el Perú ya. Y lo que también nos vamos a proyectar, ¿qué cosa falta? En el Perú se hacen los túneles más curiosos. Puruchú con un campana de 450. Ahí está el túnel. Ahí está la obra. ¿Cómo se hizo? Lo hicieron acá en Perú. Tuvimos que hacer georradar todavía para poder ver que no haya restos arqueológicos para el INC. Se hizo las perforaciones, se hizo la construcción y se acabó el túnel. Ahí tienen Puruchuco, 450 en campaña. Tenemos el túnel más pequeño del Perú, 11 metros 30. El túnel Viro, 11 metros 30. El aspecto social nos negó, no quisieron salir de acá las personas que ya estaban, ellas les habían expropiado, les habían pagado, no quisieron salir acá, quisieron que el contratista les pague más para poder salir acá. No se hizo eso, hizo un túnel acá y se acabó el problema. Por acá había que pasar la carretera, no quisieron, cortas del cerro y se acabó el problema. En vez de pagar esto, se pagó el tunelito ahí. 11 metros 30, el túnel más pequeño del Perú, vial. En campaña 15 metros. Y se le vació de concreto. Uno va a pensar, dice, ¿por qué estás vaciando de concreto si tiene un campana pequeño, si la roca quedó bien? Si ustedes se dan cuenta, la roca quedó bien, la perforación quedó bien. No necesitaba aparentemente poner vaciados de concreto. Pero ¿no te acuerdas que el Perú tiene sismos? Y el factor sísmico nos va a hacer caer en campana. Por Terzaghi nomás nos va a hacer caer eso. Ponle un concreto. Y se le puso el concreto. Ahí está el tunelito más pequeño del Perú. Hacer línea 2, línea 3, línea 4. Está evaluado ya. No debe pasar por acá, porque acá hay un basural de 35 metros con estudios hechos en la Universidad de Ingeniería. Acá hay casas. Fuimos el 87 a inyectarlo porque se estaban hundiendo, estaba encima de basura, de relleno, porque sacaron un material para hacer la Venezuela. Nos pagaron $65.000, le cobramos a los consultores que hicieron este trabajo de poner casas encima de basura. ¿Por qué? Porque la capacidad portante daba, pues. Pero ¿cómo vas a poner encima de basura y la tubería de agua y desagüe? En el Perú se reparó como 5 veces esos casos. Construir encima de basura. Porque la capacidad portante con los años mejora. Pero hoy el sistema de agua y desagüe colapsó. Se rompió la tubería, regaban el jardín y se fue hundiendo y fue lavando todo, tubificó todo y se comenzó a hundir la casa. Lo tuvimos que inyectar. Por eso no se va a poder hacer el túnel en ese lugar, ¿no?
el túnel trasandino. Ya tiene más año y medio, todavía no hacemos las perforaciones diamantinas. Hay problemas sociales, no sabemos. Un túnel que va a ser ferroviario, un proyecto aprobado en el año 66. En el Congreso se aprobó el 86 hacer un túnel vial, pero igual quedó y sigue un túnel ferroviario. Se va a hacer un túnel ferroviario que no sé, lo inauguraremos el 2030 y pasar nuestros carros encima de un tren y jalarlo y bajarlo al otro lado y regresar. Esa es ingeniería. ¿Por qué no modificamos? Si somos los ingenieros. Lamentablemente el ingeniero que entra en política ya no es ingeniero. Es lamentable. Un túnel ferroviario, para inaugurarlo después de muchos años, pudiendo pasarnos de frente, ya estaba el estudio del año 86, pasa los dos carros, abajo viene otro túnel donde va a pasar todo el agua porque ahí hay agua. Más de 2 millones de metros cúbicos por segundo. Hay mineral. Ya se han hecho excavaciones para hacer otros proyectos ahí. Ya se sabe lo que va a haber ahí. Pues, no esperemos que nos pase algo ahí y estaremos esperando si todos podemos estar en esa época de ver que se haga el túnel trasandino. El túnel Gavilán, para no subir a Cajamarca arriba y bajar a Cajamarca, hacer un túnel acá, los lugareños no quisieron. Dice que hay mineral acá, que le paguemos porque hay mineral. Pero en realidad no era eso, sino que acá hay agua que sale y baja hacia sus terrenos de cultivo. Y el túnel tiene pendiente hacia el otro lado. O sea, si hacemos el túnel, chapa el agua y se va el agua para el otro lado. Entonces se le propuso hacer perforaciones, investigaciones para hacerle un túnel paralelo, capturar su agua y hacer sus reservorios, pero ahí se quedó. No continuó, ¿no? Ese proyecto se ha paralizado, por ejemplo. Es un buen túnel de Gavilán, ¿no? Bueno, el túnel Santa Rosa, un proyecto que ya acabó. El proyecto primero nos costó 62 millones, la reparación costó como 70 y tantos. Lo que nunca debemos acostumbrarnos es que siendo un proyecto con una roca muy buena, se cayó el túnel. Trabajando Dobel, Calota y Destroza. Lo curioso es que nadie se ha preguntado, ¿cómo no había ni un muerto cuando se cayó esto? Una obra en Lima, peligrosísima, se cayó en la madrugada y no había ni un muerto. Bueno, el que ganó la apuesta se ganó como 3.500 soles. Porque ya se sabía que se iba a caer. Se había perforado, sabía que había una sobre-rotura encima. Habían puesto los pernos de anclaje y estaban esperando los 14, 15 días que fragua la inyección de cemento de los pernos. Unos dijeron 15, otros 16, 17, 18, se cayó 7 días. O sea, algo tan evidente en Lima. ¿Por qué ocurrir eso? ¿Por qué la ingeniería del Perú hace obras como esta, por ejemplo, un túnel, 420 millones de soles, sin luz, una rugosidad 45%, cae agua todavía? Un túnel Santa Rosa, costó como 130 millones, para hacer 2 tunelitos de 200 y 300 metros. ¿Por qué tanto no gastamos? Si se pusiesen a ver el internet, los que estamos metidos en túneles, mucha gente se ríe si en el Perú echan arena al mar para ganar playa. O sea, imagínense ese ridículo que hacemos. En el Perú están en Lima y se les cae un túnel. Y todo es el factor geológico. No hay factor geológico aquí en el Perú. Sabemos muy bien qué roca hay, cómo está la roca. Hacemos diamantinas. No me puedes decir que no podías controlar la rugosidad. Lo que pasa es que lo quieres hacer rápido. Entonces me cambias el factor de carga. Debemos perforar cada 3 metros para estar tranquilo con un factor de carga controlado. No, así me voy a demorar. Perforemos 450, 5 metros. Aumentó la cantidad de explosivos, aumentó el factor de carga. Me hiciste más rotura. Porque me han dicho que tengo que cavarlo en 8 meses.
Así fue el compromiso. Pero lo podemos hacer en 1 año y medio, no, 8 meses. Esa es la consecuencia. Y ahí está. El proyecto de Lima, a veces hay que decirlo, no pueden opinar las personas que no están dentro de. No pueden opinar personas que hablen del metro de Lima que está mal hecho. Ni un ingeniero que ha estado en este año colegiado, titulado, y podía decir, hagan en la línea 1, 2, 3, 4, no puede ni opinar cuando se está haciendo ya el metro, que se están demorando, que por qué huecos de 50 metros. Esto se debió haber hecho hace 40 años atrás. Usted es ingeniero del año 73, 75, ¿por qué no lo mandó a hacer? ¿Por qué no insistieron y hacerlo? Si estaba aprobado. ¿Por qué no hacer lo que se ha hecho? El estudio, las perforaciones, los ensayos. ¿Por dónde va a ir el TBM, no? El aeropuerto del Callao, Gambetta. Teníamos que hacer el estudio, pero el gobierno regional del Callao dijo que iba a hacerlo ellos el estudio, el 2009. ¿Ustedes están en capacidad? Sí, estamos en capacidad de hacerlo. No lo dieron al ministerio. Después de 2 años del 2011 dijeron ya no podemos hacerlo. El espacio aéreo al conservador, el espacio aéreo al concesionario del aeropuerto, el Estado tenía que entregar el espacio aéreo en el 2015 para que haga el aeropuerto. Y lo que hiciste fue atrasar el proyecto, porque el Estado tenía que pagar 900 millones si no entregaba el 2015. 2 años demoraron para entregar que lo haga el ministerio. Este túnel se está haciendo ya en contratista Huánuco-Unión-Huallanca. Santa Teresa, 2 kilómetros, que ya va a salir a concurso público. 2 kilómetros de túnel también. Huánuco, que ya estamos por acabar ya el estudio definitivo, son 2 túneles de 400 metros. Y los 28 túneles del Cañón del Pato, de 35 se han convertido en 28 túneles viales, eran 35 túneles ferroviarios, ahora se van a convertir en viales con las normativas internacionales, 28 tunelitos que se va a hacer, por lo que se ha mejorado el diseño vial. Ventanilla, que ya quedó ahí, Verónica, son 15 kilómetros. Y lo importante de todo es que ya tenemos todo, hasta el manual de túneles, aprobado en octubre, noviembre del 2017. Se publicó el año pasado. O sea, ya tenemos un manual que, si bien es cierto, hemos demorado como 8 meses en hacer este manual de participación de tantos especialistas, pero se ha hecho. Donde el manual considera todo, ya los estudios, cómo deben empezarse a hacer, ensayos que se deben hacer, ensayos geofísicos, los ensayos de laboratorio que se deben hacer, corte directo en discontinuidades, ver la estructura geológica, si hay agua o no hay agua, los riesgos que hay, aplicar la norma del reglamento de seguridad ocupacional, la actualizada. Este es el reglamento que nos salva para la excavación de túneles. No tenemos un reglamento especialmente para túneles viales. Este reglamento de la minería es lo que nos ayuda bastante. Clasificaciones. Y hemos puesto todavía. El creador del RMR de Vienaski, ya dije que no hay que diseñar túneles con clasificaciones geomecánicas. El 2011. Hacerlo así es un grave error. Pero seguimos haciendo eso. Ha habido un especialista que ha definido el diseño sísmico, un especialista de geofísica, que nos ha puesto el análisis, está en el manual, los cálculos que debe hacer en la computadora, los métodos analíticos, inclusive cómo hacer la excavación, cómo debes llevar una normativa de excavación, sostenimiento, cómo hacer la excavación, el tipo de excavación,
Si va a hacerse con un TBM, se va a hacerse con perforación y voladura. El hormigón mismo, vía seca o vía húmeda, usualmente va a ser vía húmeda. La colocación de cerchas, los refuerzos. Todo está considerado ya en el manual. Vamos a agregar los que es el monitoreo bajo un esquema NAM. Impermeabilizar en el caso que haya que impermeabilizar. Y esto es importante, los portales. Los portales. Ahora sí, así el estudio definitivo no haya indicado portales, que ya no creo, no le hemos puesto, Huánuco Unión Guayanca tiene portales, todos tienen portales, pero así haya hecho un gobierno regional, un estudio para un túnel con su financiamiento propio y no indique portales, el contratista tiene la obligación de aplicar el manual y poner portales, por la seguridad de las personas y de los vehículos, ¿no? Hay un control geométrico, debe cumplir con el control geométrico. Los manuales internacionales nos dicen que no podemos avanzar más de 1 kilómetro en línea recta. Debe haber curvas. Hay otros que dicen 700 metros, otros 600 metros. Porque el conductor se va a marear, se va a quedar dormido. Entonces hay una alternativa de ponerle resonadores para que se mantenga despierto, ¿no? Porque en realidad maneja el túnel a Verónica, va a salir 15 kilómetros casi todo en recto. Y es lo más corto, ¿no? La distancia más corta es una línea recta. Entonces tiene que hacerle curvas. O sea, a propósito para poder generar una seguridad al conductor, ¿no? Tiene que tener iluminación, sí. Inicialmente estaba 1 kilómetro, sea abajo 700 metros, y se quiere poner, con la nueva corrección que se van a hacer este año, 500 metros. A partir de 500 metros todos los túneles tienen que tener iluminación. El responsable debe ser las municipalidades. Así como se hacen cargo de los puentes, debe ser responsable de los túneles, aunque sea de la luz. Que no se lleven el sistema eléctrico, ¿no? No se lleven el grupo electrógeno. No es mucha cantidad de voltaje que se gasta en las luces, ¿no? Ventilaciones, usualmente va a tener que hacerse ventilación mecánica, natural, no meter ventiladores, ¿no? Porque necesitaríamos grupos de electrógeno para hacer funcionar esos ventiladores, un control adecuado, un mantenimiento. Esta es otra clave que se debe, apenas se haga un túnel vial, se debe contratar una empresa particular para que haga todo el servicio de mantenimiento. Mantenimiento y conservación de los túneles viales. ¿Alguna pregunta? Eso es todo. Gracias.